Muy buenos días a todos. Nuevamente nos encontramos en el curso de Microsoft Word nivel intermedio. Hoy vamos a ver la unidad número 2, que va a hacer referencia a realizar otro tipo de aplicaciones que podemos crear dentro de un documento. En esta parte vamos a tratar más sobre algunos formatos que le podemos aplicar al texto, como también ver otras acciones que también son muy útiles cuando tenemos un texto muy extenso y necesitamos ya herramientas más avanzadas a la hora de trabajar con ello. Vamos a iniciar el programa de Microsoft Word, que yo ya lo tengo como acceso directo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a iniciar un nuevo documento en blanco. Bien. Y aquí lo que vamos a ver bien, una de las funciones que dentro todos están dentro del menú inicio, donde vamos a aplicar hoy en día lo que serían los estilos de texto. En primer lugar, cuando necesitamos aplicar un formato predeterminado a la hora de trabajar con textos, sobre todo textos largos, y dejar definido un formato donde yo realmente pueda aplicar a cualquier texto, sobre todo con textos extensos. Vamos a tomar el ejemplo de la siguiente manera. Yo voy a escribir el nombre del programa, por ejemplo. Yo he escrito dos palabras y vamos a ver cómo aplicamos un estilo de texto. Para eso, una vez que yo tengo un texto, voy a aplicarle los formatos que hemos aprendido en el curso de nivel básico de Word. Por ejemplo, yo voy a seleccionar todo este texto y voy a ir aplicarle, por ejemplo, un estilo de negrita con un tamaño, supongamos, de letra de 16, con algún color de letra, supongamos el caso que sea de otro color, un color azul. También voy a aplicar lo que sería un tipo de letra, si yo deseo. Voy a aumentar un poquito más el tamaño de la fuente. Y supongamos el caso que yo quiere este tipo de estilo. Los estilos se encuentran también predefinidos por el paquete del programa. En este panel, fíjense en que yo al haber seleccionado el texto y apuntar en cada parte de estos estilos, también tengo un botón desencadenable donde tengo otros estilos ya predefinidos por el programa. Pero yo ahora voy a crear un nuevo estilo en donde tenga este tipo de formato. Entonces voy a seleccionar el texto. Por otra parte, cuando seleccionamos el texto nos aparece un submenú con opciones que yo puedo también aplicar un formato de texto con este panel, donde también incluye el botón estilos. Al hacer un clic en el mismo, tengo la galería de estilos que tengo ya predefinida, pero en este caso yo voy a crear un nuevo estilo. Para eso voy a ir al botón crear un estilo, como también, si no lo hago desde este submenú, me voy al menú inicio, voy a la parte del botón desencadenable de estilos y pongo
el botón crear un estilo. Como ya le di el formato y yo quiero que ese estilo pueda aplicarlo en un resto de un texto, voy a darle nombre a ese estilo. Por ejemplo, estilo 1. Puedo cambiar el nombre, puedo poner cualquier otro nombre que yo haga referencia a este tipo de estilo de formato. Lo voy a dejar como estilo 1. Una vez dado el nombre y teniendo la vista previa de cómo se vería ese tipo de estilo de texto, voy a pulsar la opción aceptar. Fíjense en que se crea dentro del panel directo, dentro del menú inicio, el estilo que yo acabo de crear. Ahora supongamos el caso. Sacando las opciones que tenía el estilo, voy a escribir, por ejemplo, algún texto. Supongamos el caso que yo he escrito este texto. Estaba de color azul porque está actualmente con el color azul del que estaba predefinido en el estilo. Entonces lo voy a cambiar por automático. Supongamos el caso que tenemos el texto como queda con el formato que trae el programa. Y si quiero aplicarle el mismo estilo a este texto, lo voy a seleccionar. Cuando yo selecciono me aparece el submenú cuando deseo darle formato al texto, pero en vez de ir a darle formato por el tipo de letra, el tamaño, todo el mismo estilo que yo deseo insertar, ya sea voy por esta parte, como también dentro del menú inicio y elijo el estilo 1. Fíjense cómo se inserta, cómo se le da el formato al estilo predefinido que yo he creado. Entonces, yo puedo aplicarle de una manera directa el estilo de letra, el estilo de fuente, con sus respectivos formatos, como sea el tipo de letra, el tamaño, el color, que yo haya definido en ese estilo. Si, por ejemplo, deseo modificar este estilo, voy a seleccionar desde acá, desde el acceso directo del estilo que yo he creado, voy a desencadenar y voy a ir a la parte de aplicar estilos. Y en el estilo 1, como yo ya está creado, voy a ir al botón modificar. Ahí me abre una ventana, un cuadro de diálogo, donde yo puedo aplicar de otra manera el estilo 1. Supongamos el caso que yo le quiera cambiar el tipo de fuente. Supongamos algún estilo de fuente de esta manera, le quiera cambiar el color también, que sea ya de color verde, por ejemplo, que sea negrita y a la vez cursiva, y por ejemplo reducir el tamaño, como también las alineaciones que yo puedo aplicar, ya sea derecha, centro, aplicar las alineaciones como por ejemplo izquierda, centro, derecha o justificada en forma de tipo horizontal, como también tengo en formatos verticales también y demás formatos. Voy a pulsar el botón aceptar y fíjense en cómo cambia totalmente el estilo que yo acabo de modificar. Voy a cerrar el cuadro de diálogo y de esa manera yo puedo modificar el estilo
si no deseo como estaba antes. Entonces voy ahora a seleccionar, por ejemplo, o a ver, si ahora deseo borrar ese estilo para que ya no aparezca, sobre todo acá en la parte como acceso directo dentro del menú inicio, me voy a ir a seleccionarlo al estilo, voy al botón desencadenable y elijo borrar formato. Fíjense cómo he borrado formato, no se eliminó el estilo, pero sí se borró el formato estando el cursor parpadeante dentro del mismo párrafo donde tenía el estilo de texto. Si yo también selecciono, voy al botón desencadenable de la parte de estilo y pulso borrar formato. Vuelve al estilo predefinido, al estilo normal, que sería el que viene con el programa ya predeterminado. Entonces ahí yo he aprendido cómo usar el, el formato del estilo que yo he creado, como también cómo modificar el estilo y cómo crear. Esa es la parte de lo que sería estilos de texto. Vamos a ver ahora otras funciones que pueden ser muy útiles a la hora de duplicar la misma información, ya sea en una misma página, en Word, como también en páginas diferentes. Si yo tengo, por ejemplo, este texto y quiero que todo este contenido también se pueda ver ya sea más abajo de la página o también en otras páginas, tenemos estas siguientes opciones que podemos realizar. Por ejemplo, si voy a conservar este mismo texto para otra página, voy a seleccionar y dentro del menú inicio tengo la opción de el botón copiar. Al pulsar este botón, lo que yo seleccioné va a un lugar llamado visor de portapapeles, donde me mantiene guardado la última selección para luego copiar. Y por ejemplo, si yo quiero ubicarlo más abajo del texto, voy a pulsar la opción que dice pegar. Y se pega el mismo contenido que yo he seleccionado más abajo de la hoja. Como también yo voy a hacer un salto de página pulsando la tecla Control más Enter para crear otra página. Y estando el mismo texto en el portapapeles sin haber seleccionado otro tipo de texto como también otro tipo de objeto, puedo seguir pulsando el botón pegar y vamos a visualizar cómo se copió las mismas informaciones más abajo de una misma página como también en otra página. Y puedo seguir copiando las varias veces que yo desee y si es necesario. Bien. Por otra parte también está la opción de cortar. Que yo, por ejemplo, si yo quiero trasladar este texto más abajo de la hoja, como también puede ser con un objeto que ya vamos a realizar, pulso el botón cortar del menú inicio, lo que hace es también desaparecer el contenido, lo deposita en el portapapeles y voy a ubicar el cursor intermitente en algún lugar del texto para yo trasladar ese contenido hacia otro lugar donde yo desee dentro del documento. Supongamos el caso que yo lo quiera trasladar todo ese contenido más abajo en la segunda página, ubico el cursor donde yo deseo
insertar esa información que yo corté y pulso el botón en la parte superior del botón pegar. Fíjense en que yo trasladé el texto que estaba en un principio en la hoja 1 y lo pasé hacia otra página en la siguiente página, hacia otro lugar. Voy a seleccionar, por ejemplo, el texto, voy a volver a hacer la misma acción. Supongamos el caso que yo quiera volver de nuevo al inicio y pulso el botón pegar. Si yo pulso más abajo el botón pegar, van a tener otro tipo de opciones de otro tipo de pegada. Por ejemplo, mantener formato de origen, que es el origen que yo he seleccionado y, y tuvo el mismo formato. Por otra parte tenemos combinar formato, pegar una imagen o pegar, conservar solamente el texto. Es el caso de que yo, por ejemplo, si yo estoy en un sitio web y tiene algún formato de texto y lo quiera pasar acá a Word, con pulsar este botón conservar solo texto no va a tener el mismo formato que tenía la página web, sino directamente va a tener un texto de manera común. Ahí podemos observar cómo se insertó la información y vamos a probarlo. A ver, voy a borrar este contenido y vamos a, no solamente con el texto podemos cortar, copiar y pegar, sino también me voy a ir a, por ejemplo, a dibujar alguna forma, con clic presionado y arrastrando para dibujar, y para copiar, ya sea la misma forma, vamos a seleccionar la imagen, por ejemplo, voy al menú inicio, pulso copiar, voy a ubicar en otro lugar, supongamos, aquí en la segunda página, y voy a pulsar el botón pegar. Vamos a ir al botón en la parte superior de pegar y pulso la opción que dice imagen. Fíjense en cómo se copió la misma imagen que estaba en la página 1 y la pude copiar en la página 2. No solamente puedo copiar y pegar en una misma página, sino también puedo también copiar en otras páginas también. Como también nos sirve para copiar y pegar el mismo contenido, ya sea texto o imágenes o cualquier objeto, hacia otro programa que esté relacionado con el texto, por ejemplo PowerPoint, donde creamos presentaciones gráficas, podemos copiar y pegar un contenido y trasladarlo hacia otro programa, como también en el mismo texto que estamos trabajando, o a otro documento de Word que estemos trabajando también en ese mismo instante. Bien, ahora, si supongamos el caso que yo quiero cortar este objeto, yo selecciono este objeto, voy al menú inicio, pulso el botón cortar, esa imagen fue hasta el portapapeles y lo quiero pegar, por ejemplo, debajo de este texto, voy a la opción pegar del menú inicio, pero haciendo clic en el botón de desencadenamiento del botón pegar y elijo la opción que dice imagen. Y ahí se inserta la imagen en la segunda página que yo he creado y en la primera página ya no está. Eso con respecto a las funciones que yo puedo en un texto de cortar, copiar y pegar, que es muy útil en la hora de duplicar información o trasladar de una parte la información del texto que tengo trabajando hacia otro lugar.
Bien, otra de las herramientas que es muy útil, que está dentro de este menú inicio, son las de buscar palabras y reemplazar palabras también. Para buscar el contenido de una palabra o de una frase o de un grupo de palabras, yo puedo en Word, me permite rastrear esas palabras para realizar una determinada acción. Por ejemplo, aplicar un formato de letra, como también tamaño, color y demás cosas que yo desee hacer dentro del documento. Supongamos el caso. Yo quiero buscar la palabra Word. Entonces, dentro del menú inicio, me voy a ir a la opción que dice buscar. Me abre el panel de navegación y dentro de ese panel de navegación que lo hemos visto en la clase anterior, me permite buscar la palabra que yo desee rastrear dentro del documento que estoy trabajando. Supongamos en este caso, como hemos dicho, la palabra Word. Ahí me muestra a la vez que encontró dos resultados al encontrar la palabra Word únicamente. Lo resalta de un color y una vez resaltado ese texto, yo tengo que seleccionarlo para yo realizar alguna acción. Por ejemplo, que esta palabra Word de esta parte, yo le cambio, por ejemplo, el tipo de letra. Ahora, si quiero rastrear las otras palabras de Word, por ejemplo, voy a ir al botón este que dice, me permite seguir rastreando el resto de las palabras que lleva este nombre que yo acabo de tipear o de escribir y seguirle dando, una vez seleccionado, automáticamente aplicarle otros formatos que yo desee. O solamente rastrear cuando yo deseo también borrar esta palabra, sí, y otras acciones que yo pueda realizar. Bien. También por otra parte, supongamos el caso que yo desee reemplazar una palabra que esté dentro del documento. Entonces, por ejemplo, yo voy a rastrear, puedo también cerrar el panel de navegación, trabajar más cómodamente. Ahora voy a ver cómo se reemplaza palabras o textos dentro de un documento que estoy trabajando. Supongamos el caso. Yo quiero reemplazar la palabra texto por documentos. Por ejemplo, voy a ir al botón reemplazar dentro del menú inicio. Acá, por ejemplo, si me coloco las palabras que yo he buscado anteriormente. Y yo quiero reemplazar la palabra texto por documento. Lo que va a hacer es buscar la palabra texto y lo voy a reemplazar por documento. Solamente ya sea puedo buscar alguna parte del documento para reemplazar en un solo lugar, como reemplazar también a todas las palabras texto por documento. Supongamos el caso. Voy a, voy a bajar, por ejemplo, y voy a pulsar el botón siguiente. Entonces, a todas las palabras que dice texto, ahí después dice que se terminó de buscar en el documento, voy a buscar de nuevo, ahí lo encontró
Tengo que mover la ventana para poder ver que se seleccionó el texto y lo quiero reemplazar por documento. Puedo reemplazarlo de manera individual con este botón, como también reemplazar todos eh, la palabra texto en todo el documento. El botón reemplazar solamente va a reemplazar una sola palabra. Fíjense en que yo hice clic en la opción reemplazar y fíjense si nosotros vamos buscando, reemplazamos esta parte que decía texto por documento, ya que estaba seleccionado en ese mismo instante y lo reemplacé por documento. Si quiero seguir reemplazando el resto de los textos, por ejemplo, pulso el botón reemplazar, ya me indica que ya terminó de buscar, vamos a ver en la parte superior, puedo cerrar también y después volver a entrar. Y fijemos que también la palabra texto se reemplazó por la palabra documento. De esa manera yo puedo reemplazar cualquier texto, cualquier frase, cualquier oración, por ejemplo, que yo tenga dentro del mismo documento, que lo localice también dentro del documento al buscar la misma palabra, frase y demás. Por ejemplo, en vez de todos, vamos a poner algunos. Quiero reemplazar esta palabra, todo tipo, por algunos tipos. Selecciono, o mejor dicho, voy a ir al botón reemplazar, que busque las palabras que diga todo tipo y los reemplazo. Voy a borrar una parte que decía documento por algunos tipos. Supongamos el caso. Si yo deseo reemplazar todas las palabras, pulso la opción que dice reemplazar todos. Entonces, fíjese en que sale el cuadro de diálogo en la cual les indica cuántos reemplazos he realizado. En este caso, fueron 2 reemplazos. Pulso aceptar. Entonces, de esos 2 reemplazos me voy a fijar. Voy a cerrar acá. Que se reemplazó las palabras algunos tipos acá en esta parte de la primera página, como también las palabras de todo tipo por algunos tipos en la segunda página. De esa manera yo puedo reemplazar. Ahora en este preciso momento vamos a ver lo que sería cómo trabajar con lo que serían los vínculos o hipervínculos que podemos tener en un texto. Los hipervínculos los podemos, por ejemplo, encontrar en algún sitio web cuando hacemos clic ya sea en una palabra, en un botón, al aparecer el puntero del mouse en forma de un dedito índice que está señalando para luego ser trasladado a otra parte de de alguna página. Eso lo podemos aplicar, por ejemplo, en los navegadores web, pero también en Word también podemos realizar ese tipo de acciones a la hora cuando tenemos un texto de mayor extensión. Yo voy a insertar el siguiente texto. Yo tengo el siguiente texto que lo vamos a tomar como ejemplo en la parte práctica. A la hora de trabajar con los hipervínculos, tenemos que tomar en cuenta siempre a dónde quiero que cuando yo pulse, haga un clic en un hipervínculo, me lleve, en este caso, a alguna parte del documento. Supongamos el caso. Yo tengo acá una serie de subtemas que hacen referencia a un tema, por ejemplo, los mercados financieros. Yo voy a crear en estos 4 párrafos marcados con temas, y de esos temas los vamos a ver viendo durante el documento.
Acá los veo, por ejemplo, el sistema de mercado de divisas, mercados monetarios, en este ejemplo, mercados financieros, las características, por ejemplo, que me habla de mercado financiero. Yo, en primer lugar, para crear un hipervínculo, tengo que crear antes un marcador. Un marcador hace referencia a alguna parte del documento donde yo quiero que me traslade al hacer clic en un hipervínculo. Para eso, por ejemplo, voy a seleccionar, para crear un marcador, voy a seleccionar alguna parte, ya sea seleccionar o dejar el cursor parpadeante en alguna parte del documento, pero vamos a hacerlo de manera seleccionando el texto, y voy a ir al menú insertar y elijo la opción que dice marcador. Dentro de esta opción voy a crear un marcador en la cual cuando yo cree el hipervínculo me traslade, por ejemplo, a esta parte del documento. Por ejemplo, voy a crear un marcador que se llame, vamos a ponerle el mismo nombre, ya sea, por ejemplo, título 1, o puedo poner el nombre, mercado financiero, supongamos el caso, y acá va a tener un orden, ya sea un orden por nombre o un nombre por posición. Vamos a dejarlo con la opción de nombre y pulso el botón agregar. Entonces, en el primer título, que va a ser en este caso la palabra llamada mercados financieros, yo he creado mi primer marcador. Voy a crear también ahora otro marcador que va a ser de este texto. Selecciono, me voy al menú insertar, elijo marcador y voy a crear otro marcador que se llame, por ejemplo, el título 2. Agregar. Por ejemplo, ahora voy a ir a la opción, voy a seleccionar este texto, voy a crear otro marcador que se llame título 3, por ejemplo, y voy a crear para el último marcador que se llame título 4. Pulso el botón agregar. Ya tengo creado 4 marcadores en la cual voy a crear ahora un hipervínculo a cada, en este caso, para todos los marcadores que yo he creado en este momento. Si supongamos el caso que estas palabras sean un índice para yo poder trasladarme dentro del documento, ahora voy a crear, una vez creados los marcadores, voy a crear los vínculos o hipervínculos. Voy a seleccionar, por ejemplo, el primer título, me voy a ir a la opción dentro del menú insertar, la opción que dice vínculo, de insertar hipervínculo. Yo puedo crear un vínculo ya sea para alguna página web externa, como también para el lugar de este documento que estamos creando ahora, o para una dirección de correo electrónico. Vamos a centrarnos en este momento en lugar de este documento donde yo estoy trabajando, y fíjense en que en esta parte ya encuentro yo los marcadores que yo he creado. Para el primer título voy a seleccionar la opción título 1, pulso el botón aceptar y fíjense en cómo se resaltó y se subrayó. Es decir, que así de esa manera se crean los hipervínculos. Que yo al pulsar la tecla control del teclado más un clic, al pulsar la tecla control y el estar el puntero del mouse sobre el texto que está hipervinculado, voy a hacer un clic en el mismo y fíjense en que se ha bajado para ubicarme en el texto, en el título llamado Mercados Financieros. Esa es una forma de trasladarme directamente desde
un índice que puede ser unos títulos que pueden ser como índices y trasladarme a la parte del documento donde habla, por ejemplo, en este caso, sobre mercados financieros, que puede ser un texto donde me traslade a alguna parte de la página u a otras páginas que se encuentre tal tema escrito, tal texto escrito en otra parte del documento. Por ejemplo, voy a crear para el resto, voy a seleccionar, me voy a ir a la opción de vínculo, pulso aceptar, ahí me he creado el hipervínculo para el segundo título, que en este caso lo tengo en la hoja número, en la primera página, y voy a crear para el resto. Ya he creado todos los hipervínculos para, para poder yo trasladarme, por ejemplo, en este caso, y que me lleve el cursor parpadeante también a donde están estos títulos. Una vez que ha sido cliqueado el primer hipervínculo, se pinta de otro color porque ya ha sido navegado, pero puedo seguir navegando dentro del documento. Por ejemplo, voy a ir al título Mercado de Divisas, por ejemplo, en este ejemplo, pulso la tecla Control del teclado, presionada sin soltar, y con un clic me traslada el cursor parpadeante al tema donde yo he hipervinculado. Esto es muy beneficioso cuando tenemos un documento digital en Word y que necesitamos ser trasladados a alguna parte del documento donde yo desee visualizar o consultar, y de esta manera yo puedo vincular el texto hacia otro lado. Supongamos el caso, como también, si yo deseo tener una opción que diga, por ejemplo, la palabra volver, a crear un hipervínculo llamado volver, voy a crear, por ejemplo, un marcador para que me traiga al inicio del título. Voy a crear un marcador llamado inicio. Pongo el pulso botón agregar. Y fíjense en que yo voy a hipervincular esta palabra para que me vuelva. Yo puedo poner esa u otra palabra donde me permita después, al cliquear en este documento que puede ser muy extenso, me traslade directamente al principio de la página, al comienzo del documento. Supongamos el caso, vamos a seleccionar la palabra volver. En este caso, me voy a ir a vínculo, la opción en lugar de este documento, la opción que dice inicio. Pulsamos el marcador llamado inicio, pulso aceptar. Se ha creado el hipervínculo, entonces cuando yo haga un clic en este hipervínculo, me va a trasladar al comienzo del documento. Son atajos que yo puedo realizar dentro de un documento extenso, de poder hipervincularlos y trasladarlos, ser trasladados de un lugar a otro de esta manera.
Bien, y de esta la unidad número 2 del curso de Microsoft Word nivel intermedio.